Hola, muy buenos días y así damos comienzo oficialmente a Lo Justo y Necesario. Vamos a estar acompañándolos hasta las 2 de la tarde en vivo, por supuesto con muchísima información, la que ustedes esperan, la que ustedes necesitan, y se viene una semana con datos, una semana que tiene que ver con los bolsillos, una semana que va a generar muchísima información que ustedes necesitan y por supuesto se la vamos a estar adelantando en Lo Justo y Necesario. Semana próxima, les cuento, se va a conocer el índice de inflación del mes de abril, lo que resultó del mes de abril, y en paralelo, en la misma semana, se conocerá el aumento, las actualizaciones que tendrán las jubilaciones y pensiones nacionales a partir del mes de junio. Si bien la movilidad jubilatoria no está asociada a la fórmula, al cálculo, lo que arroje el segundo aumento del año en jubilaciones, no está asociado o empalmado a todo lo que tiene que ver con el costo de vida, como lo fue la movilidad jubilatoria en los años 2018 y 2019, que sí estaba relacionada a la inflación y donde todas las escalas de jubilados y pensionados perdieron 19,5% de poder adquisitivo. En este caso, la movilidad jubilatoria está asociada a la evolución de salarios que da el RIPTE, que arroja el RIPTE, a la evolución de salarios que da el INDEC. Siempre se toma el más alto y esto en un 50% se calcula y se completa con otro 50% de lo que se recaudó, de la recaudación tributaria que se destina a la seguridad social del trimestre enero-febrero-marzo. A pesar de que la ley de movilidad jubilatoria que rige en la Argentina desde el 2021 no está asociada a la inflación, viene deteriorada con respecto al costo de vida. Estos índices, estos números que se van a conocer la semana que viene, ¿cómo encuentran los bolsillos de jubilados y pensionados? Vamos a ver, a recordar, a hacer un análisis de lo que pasó en los últimos 12 meses del año para ver un mapa de la situación económica de las jubilaciones y pensiones. Y para eso pido la primera placa y les cuento lo siguiente. Vamos a analizar todo el periodo de los últimos 12 meses, marzo del 2022 a marzo del 2023, donde en 12 meses hubo una inflación del 104,3%. En el mismo periodo, la movilidad jubilatoria, es decir, el aumento que tuvieron los jubilados y pensionados, fue del 79,8%. La movilidad jubilatoria que quedó debajo de la inflación y que ocasionó pérdida de poder de compra y además pérdida de monto de ingresos. Si lo analizamos desde lo que tuvo que ver con la pérdida de poder de compra, bueno, la pérdida fue de 12 puntos, de 12%. Y en el caso de pérdida de montos de ingresos, se perdió un 13,8%, como ustedes lo están viendo en pantalla. ¿Esto qué significa? Que si nosotros, por ejemplo, tomamos un haber jubilatorio medio de 70.000 pesos, que ese era el valor al mes de marzo del 2022, por movilidad jubilatoria a marzo del 2023, ese ingreso aumentó y se incrementó en 125.860 pesos. Pero si hubiera seguido la inflación de ese mismo periodo, sería de 143.010 pesos. Es decir, que esta persona, este jubilado, este pensionado contributivo de haber medio, perdió en un año, comparado movilidad jubilatoria con inflación, 17.150 pesos. ¿Qué pasó mientras tanto con los haberes más altos? Los haberes más altos, como los haberes medios y como los haberes mínimos, ya venían perdiendo en el año 2018 y 2019, como yo decía hace unos momentos, un 19,5% de poder adquisitivo. A esto se le suma un 21,3% que perdieron desde enero del 2020 a marzo del año 2023. Ahora, las mínimas. Y acá paro, pausa, silencio y les digo, las mínimas merecen un capítulo aparte, sí. ¿Por qué razón?
porque de 8,5 millones de jubilados y pensionados que hay en la Argentina, nacionales, más de 4 millones de personas perciben haber mínimo. Estamos hablando de 58.665 pesos al mes de mayo. ¿Qué pasó con las mínimas? Al perder la movilidad jubilatoria con los índices de inflación, se resuelve dar bonos. Y vamos a la siguiente placa, porque miren lo que está pasando con el tema de los bonos, con el pago de bonos a todos aquellos jubilados y pensionados de las escalas más bajas. Sistemáticamente, desde septiembre a la fecha, se vienen pagando bonos. Entre septiembre y noviembre del 2022 se pagó un bono de hasta 7.000 pesos para todos aquellos jubilados y pensionados con haberes con ingresos hasta 2 haberes mínimos. Como la movilidad jubilatoria seguía en desfasaje y en desequilibrio con la inflación, se decide que desde diciembre del 2022 a febrero del 2023 se pague otro bono de hasta 10.000 pesos para todos aquellos jubilados y pensionados cuyos ingresos no pasaran, no excedieran el haber mínimo vigente en ese momento. Y como la ley de movilidad jubilatoria siguió desfasada frente a la inflación, se decidió un nuevo bono de 15.000 pesos, de hasta 15.000 pesos, de marzo a mayo, es decir, hasta este mes, para jubilados y pensionados cuyos ingresos no excedieran los 2 haberes mínimos vigentes. ¿Qué pasó puntualmente? En el primer trimestre del año, de enero a marzo, la movilidad jubilatoria hizo que las jubilaciones y pensiones incrementaran un 17,04%, mientras la inflación en el mismo periodo fue del 21,07%. Este es el mapa, esta es la radiografía con la que se encuentran los datos que vamos a tener oficiales en la semana próxima. ¿Cuál es el interrogante? Si seguirán los bonos. Pensemos que si se deciden bonos, sería el mes de junio el 10º mes consecutivo que se abonan refuerzos y adicionales a jubilados y pensionados de escalas mínimas. Si se anuncia un bono número 10, esto reforzaría y estaría significando que la movilidad jubilatoria se sigue debilitando frente al costo de vida, que la movilidad jubilatoria sigue debilitando los bolsillos de los jubilados y pensionados en la Argentina. Y tenemos en pantalla información que tiene que ver con el pronóstico extendido de los próximos 4 días. ¿Qué día para quedarse en casa? Mirando A24, informándose con todos los temas de actualidad acá en A24. Bueno, estas son las temperaturas mañaneras y cómo avanza todo el tema clima domingo, lunes, martes y miércoles. En este momento, 13:10 del mediodía, 19 grados, 4 décimas la temperatura. Y con una sonrisa, porque sé que ustedes se ponen felices. ¿Por qué? Porque cada vez que terminamos un sorteo, ustedes nos piden el otro. Bueno, viene el próximo sorteo, que será una tablet, que es lo que piden, una tablet 10 pulgadas, pantalla liviana, batería alta duración, entrega puerta a puerta, todo totalmente gratuito. Sorteo y entrega si sos el ganador o la ganadora. Te podés inscribir, reitero, y esto es muy importante, en forma gratuita en mi Instagram, @clarasalguero.ok o @clarasalguero.ok. Es lo mismo, te podés inscribir. ¿Cuándo vamos a conocer al ganador o a la ganadora?
el sábado 27 de mayo y por supuesto a todos los que decidan participar, muchísima suerte. Presentamos a la mesa, nos acompaña como cada sábado Damián Di Pace con todo el análisis económico de la Argentina y el mundo. ¿Qué tema traes? ¿Qué temas traes hoy? ¿Cómo estás, Clara? Bueno, hoy, ¿plazo fijo o el billete? El billete le llamamos al dólar, a la divisa norteamericana. Y además un tema muy interesante. Para ustedes que están del otro lado, 7 millones de personas, ¿cuán sustentable es el sistema previsional y de pensiones en Argentina? Lo vamos a comparar con otros países, lo vamos a comparar por edad jubilatoria. ¿Qué deberíamos hacer para que sea sustentable? Me vas a ayudar, ¿eh? Me vas a ayudar a tratar de aclararle a la gente dónde estamos parados. Tendencia mundial, aunque no nos gusten las reformas hay que hacerlas más si se viene una expectativa de vida que es cada vez mayor. Bueno, los estados tienen que acondicionar esa realidad y bienvenido sea que vivamos más, pero tenemos además que vivir bien. Ludmila Marcotte nos acompaña. Hola, Ludmi. ¿Cómo estás, Clarita? Yo voy a dar un adelanto. A ver. Hoy vamos a hablar con Ludmila de un país europeo que es muy amigable con los argentinos. Así que te vamos a contar todo sobre ese país en un ratito y además cambia el sistema o cambia o se agrega documentación que tenés que presentar si tenés que viajar por trabajo o simplemente por gusto al extranjero. En un ratito también vamos a estar hablando de eso. Y lo convocamos, está en la mesa el doctor Ángel Gargiulo. ¿Lo pronuncié bien, Ángel? Perfecto, Clara. Muchas Gracias por venir. Le contamos a la audiencia que Ángel Gargiulo es médico, especialista en psiquiatría y director del CISMA, Centro Integral de Salud Mental Argentino, para hablar de los TOC. Exactamente, Clara. En un ratito comenzamos a hablar de esta dolencia y la pregunta que yo me hago por estas horas es si la padecemos todos, si todos los seres humanos tenemos algún tipo de TOC y por supuesto cuál es el tratamiento, cuáles son los síntomas y cuáles son las causas. Damián Di Pace, plazo fijo versus dólar. Cuando llega el momento del ahorro o de ganarle un poquito al costo de vida, ¿qué conviene? Bueno, pensémoslo juntos. ¿Qué pasó con el plazo fijo? Bueno, te está dando una tasa del 91%, se subió fuertemente la tasa, 10 puntos se subió la tasa. Es decir, que te da una tasa del 7,5%, 7,6% mensual. ¿Cuál es la inflación proyectada para el mes de abril? Bueno, para el mes de abril se espera una inflación del 8%, que la anterior tasa estaba muy por debajo, estaba en el orden del 6,4, 6,7%, es decir, que perdías con esa tasa. En el mes de mayo le ganarás y la verdad que tenemos todavía una inflación importante. ¿Qué pasa si pones el plazo fijo anualmente? O sea, cada vez que pones tu capital, vos ves a colocar los intereses. Bueno, ya te da una tasa del 141% interanual. Ayer el REN dio a conocer cuánto sería la proyección para este año. ¿Cuál fue el número, Clara? 126%. O sea, que hoy a la proyección de la inflación del año le ganarías con el plazo fijo, poniendo capital más intereses, renovando todos los meses, a la inflación proyectada. Te daría una tasa del orden del 11%. ¿Cuál es el cálculo que tenemos que hacer para ver si nos conviene el plazo fijo o el billete? O sea, ponernos en dólares. En el mes de mayo, a esta cotización del paralelo de 4,69, el billete, el dólar no debería subir a más de 501 pesos. Si supera los 501 pesos, desgraciadamente el ahorrista vuelve a perder frente al plazo fijo. Por eso, el gran desafío de la cartera de economía es bajar esa tensión cambiaria, intervenir con bonos en el mercado para que eso no vuelva a suceder, porque sería un mal dato para los argentinos y para el Ministerio de Economía ese. Atención, porque esto no solo todo lo que acaba de informar Damián Di Pace no es solo información, es también consejo, la guía, lo que ustedes nos preguntan a veces cuando hablamos inclusive del dólar, no solamente del dólar y del plazo fijo, sino también hablamos del oro. ¿En qué se puede invertir si tenés un peso más y tenés la posibilidad, poco, mucho, lo que sea? Hay que estar atentos a los consejos de Damián Di Pace. Te cierro Sí, con un punto más. Interanualmente esa tasa del 141% implica que si vos en abril pusiste una colocación a 141% interanual, abril del año que viene, yo sé que esta cifra es delirante, pero el dólar no debería irse a más de 1.165 pesos. Informamos, nada más. Vamos a hablar de tema salud, vamos a preguntarle a Ángel qué es el TOC y si
se conocen las causas de esto que lo padece mucha gente y hasta no sabe que lo padece. Exactamente. El TOC es muchas cosas, entonces es como que, en primer lugar, es importante definirlo bien, porque se pueden entender tres cosas distintas por TOC. Uno es el trastorno obsesivo compulsivo clásico, que sería un trastorno de ansiedad que aparece frente a ideas intrusivas, son ideas como que se meten en la conciencia sin pedir permiso de manera involuntaria, como por ejemplo, se pueden morir mis padres, esa es típica idea intrusiva, esa idea me genera ansiedad y yo aprendo por la vuelta de la vida que esa ansiedad se me baja lavándome las manos. Entonces, eso es el TOC clásico, que son obsesiones con compulsiones, que siguen patrones específicos, que siguen compulsiones específicas. Y que son las más difíciles de controlar. Sí, en general se controlan cuando vos encontrás un sustituto. No se van a morir mis padres si yo me lavo las manos. Son difíciles de controlar, o sea, la forma de controlarlas en realidad es haciendo, vos justo preguntás si hay un tratamiento, si quieren después lo desarrollo un poco más, pero básicamente el problema es el control. El problema es que, en general con todos los trastornos de ansiedad, es que mientras yo más quiero no tenerlos, más los tengo. Todos tenemos la experiencia de que por ahí a la noche queremos dormir y decimos, hoy tengo que dormir y más te cuesta conciliar el sueño. Bueno, ese fenómeno se llama el efecto paradojal del control, que es que mientras yo más quiero controlar cosas adentro de mi mente y de mis emociones, peor se vuelve la lucha, digámosle. Entonces, el TOC en realidad ocurre porque todos tenemos obsesiones. O sea, vos preguntás, todos tenemos TOC, todos tenemos pensamientos intrusivos. A todos se nos ocurren cosas locas. Es más, yo no cuento qué cosas se me ocurren. ¿Y cuál es la diferenciación entre unos y otros? ¿O cuándo un TOC, si los tenemos todos, nos tiene que preocupar realmente? Nos tiene que preocupar si nos genera un malestar clínicamente significativo. O sea, si perdemos mucho tiempo, si nos genera peleas o discusiones en la familia, si nos genera mucho malestar o sufrimiento. Pues, por ejemplo, hay gente que es muy ordenada con su armario, con su casa, con su cama, con su escritorio, y hay personas que se pueden llegar a enojar muchísimo, que pueden llegar a tener una pelea familiar porque le moviste, le tocaste algo del lugar. Entonces, bueno, eso claramente está generando un malestar clínicamente significativo y ese puede ser la ocasión como para pedir ayuda si es que uno no la está pudiendo manejar por sí solo. ¿Y qué pasa con el tema de los hábitos, de los rituales? Porque yo, por ejemplo, todos los días que tengo que salir a trabajar, tengo el mismo hábito, el mismo ritual. Recorro la casa, me fijo que quede todo para que la casa funcione en las horas que yo no estoy. Y además el tema del gas. Tengo un tema con la perilla. Voy y veo, sí, están todas, no hay nada abierto. Todos los días es lo mismo. Y no me lo olvido. Esté dormida, no esté dormida, de buen humor, de mal humor. ¿Eso es grave? Mira, ¿Es un hábito o es un TOC? Y yo lo confundo. Da un poco igual, lo que yo te diría. Lo que importa es, o sea, y esto es un cambio de paradigma en la salud mental, lo que importa es la efectividad. O sea, vos gracias a ese ritual venís acá temprano, cumplís con tus horarios o por culpa de ese ritual llegás acá tarde. No sé si lo querés decir acá delante de todos, pero lo que importante es qué tan efectivo es eso para tu vida. Lo mismo el gas, o sea, el gas por ahí el chequeo es innecesario, pero todos tenemos ese tipo de preocupaciones. Y si vos simplemente haces un chequeo de gas antes de salir de tu casa, no pasa nada. Ahora si vos me decís, estás 30 minutos chequeando el gas, o una hora, o hay gente que está 3 horas chequeando el gas y si no, no puede salir de su casa, bueno, claramente eso es un problema. Los rituales nos ahorran tiempo muchas veces, entonces depende de la función que cumple el ritual. Por eso no importa tanto lo que uno hace, sino la función que cumple. Ángel, ¿se sabe con precisión cuál es la causa o las causas de una persona que generan en una persona los toques o estos trastornos? ¿O la medicina lo desconoce? Se sabe, como todo en la medicina, se saben muchas cosas, aunque no se termina de explicar todo el fenómeno. La causa es biosocial, o sea, se sabe que hay, pues yo estoy hablando de un tipo de TOC que es como el TOC clásico, ¿sí? El TOC clásico se sabe que hay unos circuitos cerebrales que están hiperfuncionantes, o sea, son los circuitos cerebrales que ayudan a la planificación y ejecución del movimiento. Entonces, si uno le hace una resonancia magnética funcional a una persona, si yo puedo ver el cerebro en acción, voy a ver que esos circuitos están como súper activos o hiperactivos, ¿sí? Y esa es la parte biológica. Pero después también hay todo un componente de socialización. Por ejemplo, si a mí mi padre me enseña que yo tengo que abrir la puerta de un restaurante, la puerta del baño, con el pie, porque nunca lo tengo que tocar, porque está siempre sucio, y me está enseñando a vivir como una especie de TOC, que por ahí yo no tenía. Entonces la educación y la socialización con respecto a mi higiene, por ejemplo, me puede enseñar como a vivir con un TOC
o contener rituales que pueden ser más o menos funcionales. Entonces por eso se dice que es biosocial. ¿Cuáles son los trastornos más comunes? Lo más común yo diría que es en realidad el trastorno obsesivo de personalidad, que es lo que yo te diría que es como un diagnóstico diferencial del TOC, que es más bien unos rasgos de ser y estar estables en la personalidad de cada uno, que hacen como que uno sea un poco rígido, inflexible, autoexigente con uno mismo y con los demás. Bueno, eso es extremadamente frecuente. Vos preguntabas, ¿eso lo tenemos todos? Y eso en mayor o menor medida lo tenemos todos. Y se sabe, por ejemplo, hay estadísticas de que los estudiantes universitarios, el 40% puede llegar a cumplir criterios de rasgos de trastorno obsesivo de personalidad. Sí. Entonces, eso es súper frecuente. Hay una forma más linda de decirlo, que se llama perfeccionismo. A los pacientes les suelo decirte que sos obsesivo suena un poco feo. Es un poco más lindo hablar de perfeccionismo, y el perfeccionismo puede ser algo funcional, o puede ser algo también clínicamente muy significativo, o sea, que me genera mucho malestar. Y eso es extremadamente frecuente, es tan frecuente que es difícil de medir. Acá tiene una pregunta, Damián. Quiero saber si tengo un TOC o no, Clara. Y a ver ahora si Ángel me lo puede responder. Ángel nos va a empezar a hacer responder consultas a todo. A ver, ¿cuál es tu TOC? Siento que a veces me voy de mi casa y no cerré la puerta con llave y sin embargo la cerré. O no puse la alarma del auto y sin embargo la puse. Pero Aunque volvés, a veces, pero volvés a y vuelvo, hago fijarte. esos 30 metros para confirmar si efectivamente lo hice. Ángel, respóndame en vivo. ¿Tengo un TOC? Tenés ideas intrusivas, sí, seguro, y tenés la compulsión de ir a chequearlo, que hasta cierto punto son normales. Sí, ahora, depende cuánto tiempo te lleva eso. No, es aleatorio, no siempre me pasa, pero a veces me pasa. ¿Tuviste problemas con alguien en tu familia por ese tema? No. No, entonces yo te diría, tener el TOC tranquilo, no pasa nada. Te podés quedar. Ángel, bueno, tenemos muchísimas preguntas acá, estoy escuchando por la cucaracha, los chicos me dicen, pregúntale esto, pregúntale otro. Vamos a estar hablando en unos momentos, continuamos para hablar de cómo se trata, cuál es el tratamiento médico, si se cura, si se atenúa, pero además algo que me da vueltas en la cabeza. Leí hace un tiempo atrás que quizá los TOC en determinadas personas estarían relacionados a abusos o a maltratos que sufrieron en algún momento de su vida, pero me lo contestás en un ratito. Muy bien. Tenemos que hablar de algo que tiene que ver con viajes. Con viajes, tenés que viajar, tenés que salir de la Argentina. Bueno, vamos a empezar a escuchar hablar de una palabra que se llama etios. Etías, correcto. Etía, ahí está, ahí lo Etías. pronuncia bien. Etías. Sí. Etías. Bien. ¿Qué es? Yo acá vengo a traerte, Clarita, todas recomendaciones para viajeros en función también a la experiencia y demás de todo lo que vivimos. Y esto es una incorporación que se va a agregar desde el año que viene. Entonces, toda persona argentina que esté pensando en viajar a Europa va a tener que sumar El este ETIAS. requisito, que no es una visa, sino que es una autorización de viaje que se hace de forma online. Claro, pero si no la completás no viajás. No vas a necesitar solo el pasaporte. No vas a También necesitar completar solo- este formulario. Exactamente. ¿Qué te pide el formulario? Todavía, por supuesto, no está online, pero te piden datos personales, desde nombre, apellido, pasaporte, que, ojo, porque tiene que estar vigente 3 meses posterior a tu fecha de viaje. También te pide el nombre de tus padres. Pero es simple. Sí, es simple y bueno, todo lo que es de seguridad, ¿no? Antecedentes penales, etcétera, y eso suele verse en otro tipo de formularios como el que te piden en Estados Unidos, etcétera. Lo que es importante es que va a tener un costo que es de 7 euros y que esto dura 3 años. Es decir, si vos vas a viajar en enero del 2024, lo vas a necesitar. Y si vas a viajar en enero del 2025, ya te va a servir ese que pagaste antes. Y atención, porque leí algo que todavía es a confirmar, pero toda persona mayor a 70 años supuestamente está eximida de pagar este importe y menores de 18 también. Justo te lo iba a preguntar porque también yo lo había leído. Menores de 18 y mayores de 70 años no tienen que cumplimentar este formulario. Exacto, así que eso es una buena noticia. De todas formas, nosotros, por ejemplo, que viajamos en octubre, no lo necesitamos porque es recién a partir del año que viene, dato no menor. ¿Cómo está el tema del COVID? ¿Ya no pide en ningún país del mundo? Afortunadamente, mira, el certificado de país más vacunación? restrictivo de todos fue Japón. Y Japón ya desde ahora ya dejó de pedir, abrió toda la frontera, fue el que más tardó, más restricciones puso, así que Japón ya dio luz verde para todo. Y lo mismo con Estados Unidos,
que hasta el 11 de mayo, si viajas el 11 de mayo vas a tener que presentar vacunas. Si viajas el 12 de mayo, no. Así que ya a partir del 12 de mayo, libre los viajes como antes. Tenemos que viajar, conviene comprar la moneda del país que vamos a visitar acá o en el lugar que estemos cuando lleguemos. Me lo preguntan muchísimo y me parece súper importante esta recomendación que les doy porque lo acabamos de vivir. Mi recomendación es que la moneda donde se viaje se compre acá en Argentina. Tengo varios motivos. Primero, el tipo de cambio que se consigue menor acá en Argentina que en los países que acabamos de visitar en Europa, por ejemplo. ¿Por qué? Porque te cobran mucha comisión y a veces uno llega a un país donde no conoce y vas a comprar a cualquier casa de cambio y te matan con la comisión. Además, un dato súper importante, que eso varía en función a cada país que vas. No te aceptan billetes de todas las ediciones. Uno piensa que eso sucede acá en Argentina nada más, pero no. Por ejemplo, en España te aceptan solo dólares con edición mayor a 1999, o los billetes, los azules. Es decir, ojo, porque también eso es una restricción importante, que a veces vas con un billete de una edición dólar viejo y no te lo aceptan. Y otro dato también súper importante, todos tienen que tener en cuenta que cada vez menos en Europa se va a aceptar el efectivo y se va a virar todo lo que es tarjeta. Londres, por ejemplo, es un caso donde ya muchos locales no te aceptan efectivo, solo tarjeta. Una pregunta, tema seguros. ¿Cómo se cumplen los seguros de salud? Los seguros ¿Funcionan bien en el exterior cuando viajamos, lo que contratamos bien, acá? todo depende. Yo a veces no me caso con una empresa de turismo, con una agencia de seguros. ¿Por qué? Porque depende del lugar donde vas, la cobertura que tengan. Lo que siempre digo es que es muy importante leer la letra chica de todos los seguros, porque, por ejemplo, a veces uno piensa, che, pago el seguro, integrar al viajero, porque también si le pasa algo a la valija, hay veces que no te cubren porque te dicen no. Por aéreo no te cubre la valija, entonces hay que leer en detalle todo lo que te cubre la asistencia integral al viajero. ETIAS, el nuevo formulario para viajar al exterior, que es un sistema de información. Exactamente. Un sistema de información europeo. Dami. Escuche este rulo que le vamos a aconsejar. Usted viaja con Ludmila, a donde quiero del parte del mundo. Compra dólar MEPA 4.32. Pasa tarjeta en el destino que Ludmila le dice. Va a pagar un dólar turista en mayo a cierre, casi en junio y ahora, de más o menos 500 pesos. Hace 70 pesos por dólar en este rubro. Compre MEP, pague dólar turista con tarjeta. ¿Los consejos dónde? En @DamianDiPase, TikTok e Instagram. Muy bien. Bueno, ¿qué te contamos? Una información que tiene que ver con Superviel, porque en Superviel saben lo importante que es tu tiempo. Por eso, ahora no tenés que dar fe de vida para cobrar la jubilación. Para más información, entra a www.superviel.com.ar. Cobrar tu jubilación en Superviel está buenísimo. Ahora si tenés hasta 74 años, ya no tenés que dar fe de vida. Además, disfruta beneficios en supermercados, farmacias y mucho más. ¿Qué te contamos? Que si querés vender oro o alhajas, Richie Joyeros, cotización sin cargo, pago en efectivo a precios internacionales, los encontrás en Avenida Alvear 1882 en la ciudad de Buenos Aires y también en su Instagram @Richie Joyeros. Richie Joyeros, tu joyería de confianza. ¿Qué tal? Bueno, ya lo presentamos, está ahí. Ya llegó el calor en Europa, todo primaveral. Exacto. Acá el frío. Hola, Hugo, ¿cómo te vas? Hugo Pereira, desde España. ¿Dónde estás exactamente, Hugo? Estoy concretamente en Madrid, en una zona muy céntrica que es, la que solemos mostrar habitualmente, es Plaza de Castilla, y efectivamente ya estamos con calor, ya estamos, en un tiempo primaveral absolutamente, y ya casi entrando en el verano aquí en Europa, con lo cual, un tiempo estupendo. Comparto una información con vos y con la audiencia porque acá en la Argentina la semana que viene comienza a debatirse la reducción de la jornada laboral. Esto es un debate que comienza en la Cámara de Diputados a través de la Comisión de Legislación del Trabajo. Nosotros hace muchísimos años que venimos acostumbrados a tener una legislación, una jornada legal que es de 48 horas semanales y hay distintos proyectos que plantean reducir a 40
o a 36 horas semanales para seguir los parámetros que marca la Organización Internacional del Trabajo. Cuando se reducen en los países donde hubo reducción de horas semanales de trabajo, los trabajadores tuvieron mayor productividad, pero además algo esencial, tienen más tiempo para ellos. Ustedes de alguna manera en Europa son precursores, en España en particular ya llevan adelante prueba piloto donde España acaba de invertir en este programa 9,5 millones de euros. Bueno, ¿cómo está resultando? ¿Exitoso? ¿Cuáles son los resultados hasta ahora? Exacto, pues en España hay 200.000 empresas en estos momentos, como estabas comentando, Clara, pues ya poniendo en marcha este programa piloto que va a durar 2 años. Ahí estas 200.000 empresas recibirán ayudas para que pongan en marcha este programa piloto y ya están arrojando algunos datos. Bien, efectivamente, la salud de los trabajadores pues está aumentando y me refiero a la reducción de las bajas laborales por enfermedad, por ejemplo. Me refiero a que menos trabajadores pues están en situación de estrés o ansiedad derivados de sus jornadas laborales. Esto es lo que está arrojando. ¿Cuál es el problema de España y de otros países de nuestro entorno? Que por desgracia no estamos digitalizados en una gran parte de las empresas. El tejido productivo en España es en su gran mayoría pequeñas y medianas empresas, son pymes de menos incluso de 10 trabajadores. Tiene muy poca digitalización, con lo cual esta reducción que estamos comentando, ¿no?, de las horas laborales trabajadas a la semana es el presente ya. Se está debatiendo en España la campaña electoral de las próximas elecciones autonómicas y municipales, pero sobre todo va a ser el futuro. En cuanto incrementemos la digitalización de las empresas y sobre todo los robots y la inteligencia artificial, esto va a ser el claro futuro, ¿no? ¿Qué está ocurriendo en Europa? Tenemos un ejemplo absoluto que nos arrojó grandes resultados en Reino Unido. Concretamente se hicieron la prueba en 60 compañías, en 60 empresas en Reino Unido y arrojó estos datos. El 71% de los trabajadores sufrieron menos agotamiento con una jornada laboral de 4 días a la semana. El 39% de los trabajadores tuvo menos estrés. Y en cuanto a las empresas, en cuanto a los empresarios, el 65% de los trabajadores pues tuvieron menos bajas por enfermedad y el 57% de los trabajadores de estas empresas con el programa piloto que se puso en marcha, tuvo menos abandonos del trabajo. Con lo cual, ¿esto en qué radicó? ¿Cuál es la conclusión? Clara, que es más beneficioso para los trabajadores, tienen mejor salud y también es más beneficioso para los empresarios. Es decir, menos trabajadores se marchan de la empresa, menos trabajadores tienen bajas laborales e incrementa la productividad. Este ha sido el mayor estudio en Europa, el de Reino Unido, con 60 compañías. Hugo, actividades, todas las actividades pueden entrar en esta prueba piloto de reducción de jornada laboral, porque yo estoy pensando en las tareas insalubres, en los regímenes especiales. ¿Las empresas tienen que tener determinadas características para entrar en este programa o no? Lo que se está poniendo en marcha es un poco de forma transversal, es decir, en los diferentes sectores económicos, ¿no? Pero está claro que las empresas, sobre todo aquellas que arrojan servicios mínimos, temas de salud, temas de transporte, por ejemplo, es decir, los servicios básicos y mínimos de una sociedad tendrán que organizar a sus trabajadores para que en efecto puedan cubrir todo el conjunto de la semana. Con lo cual, efectivamente, esto se está probando. Quedan todavía 2 años en España para que arrojen resultados completos. Es decir, es un programa piloto que se puso en marcha hace unos meses, pero todavía queda 1 año y medio más por delante para que termine ese programa piloto y arroje, por tanto, resultados. Pero bueno, los resultados están siendo positivos. El mayor estudio, como decía, es en Reino Unido y reportó beneficios tanto para los trabajadores como también para los empresarios, lo cual es importante. Concluyo, aquí en España la COE, es decir, el conjunto de las empresas, Garamendi concretamente su presidente, dice que de momento España no está preparada para la reducción a 4 jornadas a la semana, a 4 días a la semana, por lo que decía antes, por el tema de la digitalización, es decir, porque no somos del todo productivos, tenemos un problema de productividad en España. Hugo Pereira, muchísimas gracias. Gracias por tu informe. Muchas gracias, Clara. Abrazo. Bueno, la reducción de jornada laboral, por supuesto, termina de alguna manera repercutiendo o ocasionando, implica de alguna manera también bajar la cantidad de días que se trabaja. Hay países que tienen la posibilidad de elegir si trabajan 4 días a la semana sus trabajadores o 5. También esto se tiene que dar dentro de un contexto y dentro de cada estado con sus complejidades, ¿no? Tenemos que contar acerca de un nuevo pago que va a realizar el PAMI
a las personas que están afiliadas a la obra social que estén dentro del programa alimentario. Recordemos que aquellos que son mayores de 80 años y cobren haberes que no superen el haber y medio mínimo, el haber mínimo y medio, entran en forma automática. Este pago de 10.000 pesos se va a cobrar junto con la jubilación o la pensión en el cronograma de todo el mes de mayo. Es un acuerdo a través de PAMI y ANSES, y estos 10.000 pesos que reemplazan al bolsón alimentario que se entregaba en los 4.000 centros de jubilados y pensionados que hay en la Argentina antes de que comenzara la pandemia. Es esta modalidad, la de ahora, una modalidad que trajo la pandemia, pero que llegó para quedarse. En Vicente López la seguridad siempre fue una prioridad. Tenemos más de 2.000 cámaras funcionando y sumamos más patrullas en las calles. Porque cuando de seguridad se trata, no tenemos excusas. Trabajamos para mejorar ayer, hoy y siempre. Vivamos Vicente López. La red de farmacias es el sistema de salud más eficiente del país para que accedas a tus medicamentos y recibas información del servicio farmacéutico adecuado. Millones de jubilados y pensionados pasan por las farmacias argentinas. Son historias cotidianas que compartimos con afecto, respeto y profesionalismo. Cobrar tu jubilación en Superviel está buenísimo. Ahora si tenés hasta 74 años, ya no tenés que dar fe de vida. Además, disfruta beneficios en supermercados, farmacias y mucho más. Los tiempos cambian. La moda también. Grabaña. Tu estilo en zapatos, encontralo en Grabaña. Grabaña. Siempre con vos. Bueno, ahí está, no los necesito. Tenemos que hablar de aumento de expectativa de vida y por eso ya los gobiernos, con todos los riesgos que corren, están decidiendo reformar los sistemas previsionales. ¿Qué está pasando en el mundo con la expectativa de vida? Entiendan, porque lo va a explicar Damián Dipache, por qué se avanza con las reformas. Exactamente, parecería ser que nos pasa a nosotros solos, no, pasa en el mundo. Mirá, el segmento de mayores de 65 años de la población, en Japón es el 22,7%. En Estados Unidos y Canadá es el 13% de la población. Y en Europa es el 16% de la población. Bueno, esto alguien lo tiene que pagar, ¿no? Vamos a pasar a la próxima plaquita y voy a mostrar qué es lo que viene sucediendo. Los de mayores de 60 años, fíjate, al 2025 son 1.200 millones de habitantes, va a ser el 15% de la población, datos de la ONU. Pero al 2050... el 22% de la población van a ser jubilados o van a necesitar asistencia previsional. Y en China, al 2050, va a ser el 30% de la población total. En el 2050 van a ser más, en el mundo, más los mayores de 60 años que los niños menores de 14. ¿Cómo se va a hacer, Clara? Porque efectivamente, ya nosotros en Argentina estamos en el anteúltimo puesto respecto de sostenibilidad del sistema jubilatorio. Y el mundo se está cuestionando cómo va a sostener el propio. Por lo cual vamos a hacer análisis de cómo efectivamente podría abordarse. Vamos a ver la próxima placa. Bueno, ya en Uruguay viste que hubo cambio de la edad. Francia, también. Toda la polémica, a ver si no se deroga. Sí. Fue publicado ya en el boletín oficial y el jueves pasado, este jueves no, el anterior, ya se reformó en Uruguay. Bueno, hay tres sistemas. Uno es el alemán, que la base son aportes laborales, o sea, solamente los aportes del trabajador rigen para el sistema previsional futuro de los pasivos que pagan los activos. Es solidario. Es solidario. El inglés, base financiado con impuestos, solamente impuestos. No hay aportes laborales, son impuestos. Solamente impuestos. Solo recaudación impositiva. Y el mixto es el nuestro. Son los aportes laborales más impuestos. Es decir, nosotros tenemos los aportes laborales, en tu recibo de sueldo están los aportes que te hace el empleador, los aportes que haces para el sistema jubilatorio futuro y los impuestos. Parte del IVA va a la jubilación, parte de las ganancias de impuestos a las ganancias van a la jubilación. Es mixto. ¿Bien? Bien. O sea, son los tres sistemas. Nosotros supuestamente vamos a ir por acá. Te voy a dar 3 o 4 soluciones alternativas que podemos llegar a bajar en la próxima placa y quiero que me ayudes a pensarlas vos. Dale. Conmigo. A ver qué el sistema previsional. Bueno, todo esto era global, todo esto era la macro. Vamos a la micro, que es Argentina. Exactamente.
Aumento de la edad jubilatoria es una alternativa. O sea, hoy son 65. No la única, no la fundamental, no la determinante. Bien. A mí me molesta cuando hablan en la Argentina de reforma previsional y hablan de la edad. Hay otros problemas más graves que hay que solucionar primero antes de subir la edad. Por eso podría ser las mujeres de 60 subirlas, el de 65. O unificar edades. Unificar edades. Limitar prestaciones. ¿Qué es lo que te está pasando ahora? ¿Por qué hoy estás limitando las prestaciones? Porque efectivamente tenés un sistema previsional absolutamente fundido, Clara. Que no tenés dinero para pagar tantas prestaciones. O sea, hoy ya estamos en esta etapa de limitar prestaciones. Porque efectivamente lo que se ha achatado la pirámide, lo decimos acá con Trócoli permanente, lo decís vos permanentemente. Los que más cobrarían cobran menos, los que menos cobran no cobran como para que puedan tener una... Es de la única manera que el sistema siga funcionando. Distribuirlo. Pero no es la correcta, no es justa. Exactamente. No es un sistema equitativo. Exactamente, por lo cual esto ya en esta etapa estamos. Y otra es esta. Esto es fundamental, porque si vos tenés el empleo formal que funcione como tiene que funcionar, que sea virtuoso, vos no tenés necesidad de limitar prestaciones y tampoco tenés necesidad de aumentar la edad, aunque con la expectativa de vida, la edad por supuesto la tenés que aumentar en algún momento porque tenemos edades jóvenes. Le hablamos a los políticos. Si ustedes no generan a los próximos años una economía que crezca en forma sostenida, si ustedes no generan las condiciones para que el empleo formal sea un incentivo para las pymes para formalizar, vamos a estar complicados. Porque hoy, siempre lo decimos, por cada 1,6 trabajadores activos hay un jubilado detrás. Con una tendencia a la baja. Y necesitamos tres empleos activos por cada pasivo. Falta mucho y ustedes en sus manos tienen las armas para poder revertir esto. Tenemos que ir a un corte, pero les voy a contar 3 cuestiones. En un ratito volvemos, vamos a seguir hablando con Ludmila Marcote de todo lo que tiene que ver con los países amigables para los argentinos. Te lo vamos a contar, vamos a también seguir hablando con el doctor Ángel Gargiulo de todo lo que tiene que ver con los TOC, cuáles son los tratamientos, cómo lo encaramos y además en un ratito te cuento del sorteo. Presta atención. Fecha, cómo te anotás, un sorteo gratuito y podés ser el ganador o la ganadora antes del 27 de mayo.
Bueno, y tenemos que volver para contarte lo del sorteo. Vos lo estás esperando. Tenés tiempo hasta el 27 de mayo, sábado 27 de mayo, que vamos a dar el nombre del ganador, de la ganadora. Animate, participá, inscribite en mi Instagram, @clarasalguero.oc. ¿Qué sorteamos? Lo que estás viendo en pantalla. Una tablet, batería, larga duración, 10 pulgadas, liviana y entrega puerta a puerta. Esto no es un dato menor porque podés participar, vivas donde vivas y te llega a tu casa en forma totalmente gratuita. Mes de mayo se viene con novedades para 1.200.000 jubilados y pensionados que tienen atrás una historia genuina de 30 años de aportes, porque por el monto al que se va el salario mínimo y el 82% de lo que representa ese salario, hay 1.200.000 jubilados que van a cobrar un plus como parte de su prestación previsional. Estamos hablando de un monto de 10.634 pesos que se suma al otro bono de 15.000 pesos, que es el adicional que se les está pagando a todos aquellos cuyos ingresos no superen los 2 haberes mínimos. Todo se cobra en el mes de mayo por recibo previsional. Otra información importante en este caso para trabajadores, porque al subir el piso de ganancias también sube el tope salarial para poder percibir asignaciones familiares. A partir del mes de mayo, 506.230 pesos el mínimo no imponible de ganancias, esto es bruto, el valor neto 420.170 pesos. Bueno, estos son los valores que no podés exceder para cobrar asignaciones familiares. Estamos hablando de asignación familiar por hijo y de todo lo que se paga, de las asignaciones que se pagan por única vez, si sos trabajador, si sos jubilado, si sos titular de un seguro por desempleo o estás cobrando a través de una ART. Si sos peón rural, si sos trabajador temporal, si sos monotributista, bueno, tenés la posibilidad, si no superás este ingreso que estás viendo en pantalla, de continuar o empezar a cobrar las asignaciones familiares. Ludmila, habíamos prometido Portugal. ¿Y Portugal por qué es un país amigable con los argentinos? Mira, primero quiero decir que se conoce poco este destino turísticamente hablando. Por ejemplo, todos, si les nombro el vino de Oporto, lo conocen, por ejemplo. Y bueno, y ahí vengo a este tema, porque, por ejemplo, las dos ciudades más grandes del país son Porto u Oporto, depende cómo lo quieras decir, y Lisboa. Oporto, ¿se acuerdan que alguna vez, Clara, hablamos sobre los premios Oscar de turismo? Se hacen una vez al año. Sí. Y Porto fue la mejor ciudad destino, fue elegida la mejor ciudad destino, así que tiene muchísimo para recorrer. Por supuesto que si vas a esta ciudad tenés que sí o sí ir a hacer una excursión a una bodega para probar estos vinos, que en realidad son muy dulces, tienen una graduación muy alta de azúcar y de alcohol. Se toma más que nada como aperitivo, no es tanto como vino, por supuesto, porque es muy dulce. Así que, por un lado eso, y contarte que Portugal, a nivel gastronómico, tiene una influencia que es mundial. Por ejemplo, fueron los que llevaron la costumbre del té a Inglaterra, o fueron los que llevaron a Japón la cocción, la tempura. Y además tiene algo que creo que, más allá del vino que les acabo de decir, en Lisboa hay unos pastelitos, a ver si les suena antes que termine de decirlos, que se llaman los pastelitos de Belén, que también son mundialmente conocidos y que tienen su origen en el siglo XVIII, en el monasterio San Jerónimo, cuando cerró, es un monasterio que está en Lisboa. Su pastelero fue el que empezó a hacer estas recetas y le vendió la receta a un empresario muy conocido, que al día de hoy sigue siendo esta familia la que lidera esta casa de los pastéis de Belén. Y que, bueno, mundialmente son conocidos y llegó a China. Imagínense también cuando hoy en día en China se pueden ver estos pastelitos de Belén dentro del menú de McDonald's. Así que imagínense lo que es esta influencia gastronómica en el mundo de una ciudad que Lisboa tiene 400 años más antigua que Roma. Así que imagínense de lo que les estoy hablando. Y otra cosita que me parece un dato súper a destacar del país Portugal, el National Geographic tiene
10 librerías en el top 10 de Lindas. 2 de ellas, la número en el puesto 1 y puesto 2, están en Portugal. Y aparte hay buena parte de los portugueses que hablan castellano. Buena parte que hablan castellano. Es una de las razones. Yo les voy a la cuenta de @viajes en compañía, ahora agarren el teléfono, síganos. Cuando termine y me voy del programa les voy a poner la foto de la librería de Porto, que es la que supuestamente la persona quien escribió Harry Potter se inspiró en esa librería. Les voy a contar la historia porque hay mitos sobre eso. Me hablas de los y otro dato muy importante, que aquellos que deciden emigrar o probar suerte, Portugal no está pidiendo ciudadanía para poder estar allí y probar de comenzar alguna actividad laboral. Los viajes que tiene previsto. Bueno, nosotros síganos en @viajes en compañía en Instagram. Próximo viaje vamos a ir a Nueva York, que hay lista de espera para compartir, y ya no solo mujeres, también hay hombres en lista de espera para compartir. Se están animando más. Y vamos a ir a Andalucía y también a Lisboa y Oporto, a Portugal, en el mes de octubre. No van a necesitar ETIAS, así que importante, vamos a hacer un sorteo en la cuenta de Instagram de una tarde de té acá en Capital, así que síganos y ahí se van a enterar de todo. @viajes en compañía. Tenemos, mientras vemos cronogramas de pago, todo lo que se viene la próxima semana, ya vamos cerrando el programa con Ángel para seguir hablando de los TOC. Tratamientos. Clara, por suerte hoy hay tratamientos muy efectivos para el TOC. El tratamiento específicamente se llama exposición con prevención de respuesta. Es un tratamiento diseñado ya hace varios años, que no se conoce en todos lados, entonces por eso hay mucha gente que sufre el TOC sin saber que tiene solución. Es un tratamiento relativamente corto para salud mental, es de 15-20 sesiones, o sea, se soluciona en unas semanas toda esta historia, incluso en pacientes graves y complejos, que a veces pueden llegar a necesitar también una ayuda farmacológica, en la que se suelen usar antidepresivos, que suelen servir también para disminuir los niveles de ansiedad de estos pacientes. Entonces, muchas veces es un tratamiento combinado entre exposición y prevención de respuesta y antidepresivos. Y para el perfeccionismo que veníamos hablando, también hay un protocolo hecho desde la terapia cognitivo-conductual que también ha demostrado ser muy efectivo para disminuir todos los problemas y los malestares generados alrededor de esta cuestión. Ángel, ¿qué pasa si un TOC no se trata a tiempo? Calculo que se profundiza, pero además la pregunta es, ¿trae daños colaterales, problemas colaterales? Sí, el TOC sin tratamiento puede generar muchísimo malestar, puede generar mucho malestar no solo en la persona, sino también en la familia, que muchas veces, queriendo ayudar, se van como adaptando al TOC de esa persona y cada vez lo dejan crecer más, como es un monstruo que va creciendo y ocupando distintos niveles y espacios de la familia. Entonces puede alterarte el sueño, puede alterarte la convivencia, puede alterarte hasta la sexualidad, puede alterarte las rutinas. O sea, ese es un monstruo que va creciendo y puede abarcarlo todo. Entonces es muy importante tratarlo, es muy importante tratarlo también de manera efectiva, porque mucha gente acude a tratamientos que no son el adecuado. Y por suerte el mensaje que les quiero dejar es que el tratamiento es efectivo y funciona muy bien. Tus redes sociales, donde la gente te busque y encuentre tus contenidos. Pueden encontrar esto en mi red de @doctor.angelgargiulo y también en la red de Sisma, que es @sismarg, con G al final. Ángel, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Ludmila. Muchísimas gracias, Damián. Dos cuestiones cortitas, pero que tienen que ver con la tecnología. Una de ellas, información importante que me encanta dar, que tiene que ver con mayores conectados, porque es acercar la tecnología a las personas mayores de manera fácil, de manera gratuita, más de 200 tutoriales donde si querés aprender de tecnología podés hacerlo online sin ningún inconveniente, todo accesible a vos. La tecnología también tiene que buscar el equilibrio y la igualdad de todas las franjas de edades. Y además, no te olvides al cierre el sorteo, termina el programa y podés seguir anotándote en cualquier momento de tu día. Sorteo de la tablet, batería, alta duración, pantalla liviana, 10 pulgadas. Vamos a conocer al ganador o a la ganadora el próximo sábado. El sábado 27 de mayo, donde te podés anotar de manera gratuita en mi Instagram, @clarasalguero.ok, y por supuesto allí también encontrás todos los contenidos. Quédate, el día está para quedarse en casa e informarse, y la mejor información está acá en A24 con toda la gente, con todo el equipo de Todo en Uno. Chau, lindo fin de.